Hay una historia en la Biblia de un rey que se llamó el rey Asa. En el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 14, capítulo 15 y capítulo 16, hay tres capítulos dedicados a este rey. Cómo este rey comenzó con Dios. Dice la Biblia que él comenzó haciendo cosas buenas delante de Dios. Dice que hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Dios. Pero poco a poco este rey se fue alejando de Dios. Poco a poco este rey se fue poniendo orgulloso, se fue poniendo su confianza en las riquezas, en su poder, hasta que un día Dios le envió profetas para que volviera a Dios, para que se vuelva a Dios. Pero él, de su riqueza, de tantas cosas que él tenía, él pensó ya no necesitar de Dios. Hasta que un día también Dios le puso una enfermedad para llamar su atención quizá. Y dice segunda de Crónicas capítulo 16 versículo 12. Dice, en el año 39 de su reinado, del rey de Asa, de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Dios, sino a los médicos. Mira hasta dónde llegó este rey. Este rey conoció a Dios, oraba a Dios, Dios le dio grandes victorias, Dios oyó sus oraciones, Dios le dio lo que él pidió. Pero dice la Biblia que él se alejó de Dios. Él se hizo grande en su riqueza, se le hizo fácil alejarse de Dios. Dios primeramente le envió un vidente que le decían vidente, pero era un profeta de Dios. Dios le envió un profeta para que él vuelva a los caminos de Dios. Llegó un punto que Dios lo enfermó de sus pies para detenerlo. Pero él dice la palabra que él, en vez de buscar a Dios, buscó a los médicos. Y así podamos reflexionar en esto ahora. Quizá muchos hoy en día conocieron de Dios, un día estuvieron en las cosas de Dios, probaron las cosas de Dios, conocieron el Dios verdadero, pero ahora lamentablemente están lejos de Dios. Y Dios les sigue hablando una y otra vez a través de muchas personas, a través de sueños, a través de cosas para que vuelvan a Dios. Pero dice la palabra que este rey, en vez de buscar a Dios, buscó a los médicos. Y podemos verlo hoy. Quizá Dios está tratando con alguno de ustedes en alguna enfermedad, en alguna situación difícil para llamar su atención y que ustedes puedan volver a Dios. Entonces, analicemos en este texto, analicemos y que este año 2023 podamos reflexionar y podemos volver a los caminos de Dios. Dios mismo siempre nos habla en su palabra. Vuelvan a mí, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Y segunda de Crónicas también clavemente lo dice la palabra, segunda de Crónicas 36, 15 y 16. Note qué clara esta palabra, qué claro lo dice esta palabra de Dios. Segunda de Crónicas 16, 15 dice, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente, a cada rato, constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mira, Dios los amaba tanto como nos ama a nosotros hoy en día. Dios nos ama tanto que Dios envía mensajeros, diferentes mensajeros. Dice la Biblia que Dios envía constante mensajero por palabra, por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Pero note lo que hicieron estos cuando llegaban los mensajeros de Dios, cuando llegaban quizá los pastores, los predicadores, los evangelistas que traían una palabra al pueblo de Dios o que traían un mensaje de arrepentimiento para que nos volvamos a Dios. Mira lo que hacían estos. Mas ellos hacían escarnio, o sea, hacían burla de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio.
Lo que te quiero decir con esto, quizás Dios te está hablando por medio de mensajeros y en vez de que tú seas sensible a la voz de Dios, en vez de que tú oigas la voz de Dios, quizá ya tu corazón está endurecido y que hoy en esta noche reflexiones en esta palabra. Busca a Dios ahora que hay tiempo. No sabemos lo que pueda traer 2023, no sabemos qué pueda traerlo, pero tomamos este ejemplo de que busquemos a Dios como pudo hacer el rey Asa, porque él dice la palabra que en vez de volver a Dios, buscó a los médicos. Y así andan muchos ahora. En vez de buscar a Dios, quizá en oración, de buscar al verdadero Dios en oración, en ayuno o de consultarlo en su palabra, ahora van hacia los médicos. ¿Y qué es lo que quiere Dios en nosotros? Dios quiere que nosotros nos volvamos a Él. Él lo dice claramente que Él no nos desprecia cuando venimos con un corazón humilde y humillado. Así que acerquemos que este 2023 podamos caminar de la mano con nuestro Señor Jesucristo.